Gustavo Segre, que es profesor de Economía de la Universidad Paulista, él es argentino, y él quizás entiende un poquito más lo que está pasando aquí en la Argentina para poder explicarle a sus colegas, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, mira, no sé si entiendo lo que pasa en Argentina, uno trata de interpretarlo. Me recordaba cuando vos hacías la mención al riesgo país que en algún momento parecía que uno juntaba millas, ¿no? En lugar Exactamente. de tener un indicador de riesgo país que debería estar en 400 puntos, 500 puntos y a veces llegó en el caso argentino a 5.000 y No tantos estaba puntos. muy claro si estaba mejor tener mucho o poco, pero teníamos, avanzábamos. Sí, ahora me parece muy importante dentro del análisis comentar el por qué los indicadores, la bolsa, eventualmente el riesgo país y demás está mejorando. O sea que el riesgo país sirve como para analizar cuál es la tasa de interés que un país Sí. debe pagar sobre los títulos de la deuda de los Estados Unidos. Ese es el objetivo del riesgo país. Entonces le menciona a quienes quieren invertir en el país cuál es el riesgo que ese país tendrá caso uno venga a invertir, y la ponderación sobre el interés que ese país debe pagar siempre se estipula en función de un porcentaje de interés arriba de los que está pagando los títulos de la deuda americana. Y cuando nosotros analizamos Argentina, realmente hoy no tiene mucho sentido saber cuál es el indicador del riesgo país de Argentina, porque nadie está prestándole dinero a Argentina. Claro. Ah, ahí Entonces, está. no tiene Ahora se mucho entiende. sentido, no tiene mucho sentido cuál es el riesgo país de Argentina, porque eso sirve cuando uno del exterior compra, por ejemplo, títulos de la deuda pública argentina. Gustavo, Sí. te interrumpo por ejemplo, recién estabas diciendo estos indicadores. ¿Estos indicadores se modifican, por ejemplo, ante un cambio de ministro, ante un cambio de nombre, o eso simplemente es como una suerte de burbuja? No, sí, se modifican porque es la apreciación del mercado. Vos fíjate que cuando la bolsa sube o baja, te da un indicador de lo que el mercado estima que puede ocurrir con determinada empresa. Por ejemplo, en el caso de Repsol, hoy los títulos aumentaron mucho su cotización en función del posible acuerdo o el inminente acuerdo con el gobierno argentino. Entonces, esto lo llevas a una empresa en particular, pero también se pondera el conjunto a través de un índice, como en Brasil es el índice Bovespa o en Argentina el índice Merval. Claro que este tipo de observación de cómo el mercado ve un cambio de ministros, favorable o desfavorable, te lo dice cómo la bolsa se mueve en los días siguientes a este cambio. Y me parece importante que el mercado entienda que algo está cambiando. Me parece importante que el gobierno argentino entienda que es necesario salir de esta burbuja donde Argentina no tenía contacto con el mercado financiero internacional, y bueno, le está dando datos al mercado internacional como diciendo: chicos, perdí un poco mi arrogancia, estoy un poco más humilde y me adapto a conversar a quien en teoría le debo dinero. Ahora, Segre, Lucas Morando, buen día. ¿Qué Yo me tal, quedé Lucas? pensando en esto que decía que el mercado, que supone que se representa en el Merval o en la bolsa de cada país, fluctúa en función de las decisiones políticas. Kicillof, por algunos sectores, estaba visto como un marxista no muy cercano a abrir a un país a las exportaciones, a facilitar las inversiones. ¿Cómo ven en Brasil esto? Ya, lo vemos con atención, porque lo que uno tiene como histórico del actual ministro es una propensión enorme a la estatización y no una propensión a una cuestión de control del mercado y que el mercado se regule. Brasil está muy sensible al tema argentino porque Moreno le dejó la relación Brasil-Argentina bastante deteriorada, y no debemos olvidarnos que la preocupación del gobierno, y está bien que así sea, son los números locales argentinos. Y si para eso debe dejar un poco de lado sus relaciones comerciales, me refiero con importaciones y exportaciones, lo tendrá que hacer. No se trata ni siquiera de una opción, lo tiene que hacer. Gustavo, recién vos comentabas esto de, por ejemplo, Moreno y la relación con Brasil. En estas últimas 72 horas, ahí, no sé, ¿en qué localidad de Brasil estás? San Pablo. En San Pablo. ¿Se te acercan colegas, empresarios con los que tenés contacto directo y te preguntan: Gustavo, ¿qué significa este cambio? Gustavo, ¿esto va a empeorar, va a mejorar? ¿Debemos invertir en Argentina? ¿No debemos invertir en Argentina? ¿Tenemos que esperar? ¿Te ha pasado eso o la Argentina ha dejado de importarle a Brasil? No, nunca le deja de importar. Es un socio estratégico que es importante para Brasil. Claro que
Argentina para Brasil no tiene la misma importancia que Brasil tiene para Argentina, a pesar de que el gobierno argentino no cuide a Brasil como su principal cliente. Los empresarios de aquí me consultaron si ven con buen grado la salida de Moreno, independientemente de quién entrara en su lugar. Esto no era importante. Mira, ya con el cambio ya está. El cambio ya era un punto de inflexión. Lo importante es que Moreno era famoso en Brasil. Tristemente célebre. Hablaba brasilero en un momento. Sí, tristemente no era famoso, pero vos fíjate que el gran problema que se atribuía era la falta de reglas claras y reglas escritas, y Moreno no se guiaba por esas reglas claras y reglas escritas. Y en Brasil, a pesar de ser un país absolutamente informal en las cuestiones comerciales, me refiero en el contacto de los empresarios, no son personas formales. Vos sabés que aquí, te doy un ejemplo simple, la lista de mis alumnos en la universidad comienza a través del nombre, no del apellido. Es Alejandro el que está primero, es Beatriz el que está segundo, no es por el apellido. Y esto te muestra la informalidad con la cual el empresariado brasileño culturalmente se maneja. Cuando vos tenés una regla que no es escrita, que está subjetivamente impuesta por una persona que hoy puede cambiar y te cambia la regla, esto no es bien visto. Entonces el brasilero tiene mucha desconfianza aún de Argentina, porque sabía que Moreno no era una persona aislada en el desierto, sino que respondía a un gobierno que continúa estando en el gobierno. Gustavo, ¿en qué país de Latinoamérica pondrías plata? ¿Dónde invertirías? Yo te diría que hoy pondría plata en Brasil, pondría plata en Uruguay, a pesar de que tiene un mercado de consumo bajo, y si me aseguraran que las reglas de juego en Argentina serían respetadas, pondría plata en Argentina también, porque creo que la posibilidad de crecimiento argentino en los próximos años es muy buena. ¿Qué serían reglas de juego claras? Porque cuando se habla, uno entiende, ¿no?, que el gobierno respete los compromisos internacionales, pero por ejemplo, para un empresario, cuando dice un empresario brasilero que dice, no, que Argentina me respete las reglas del juego, ¿qué sería eso? Mira, un ejemplo muy simple. Hay un empresario argentino, amigo nuestro, que invirtió en Argentina, perdón, un empresario brasilero que invirtió en Argentina, y me decía, Gustavo, la mayor ley creada en la historia económica mundial es la ley de la oferta y la demanda, y es la que debería regir todas las condiciones sin la necesidad, salvo que haya una agresión a la industria o al pueblo, sin que haya una intervención del gobierno. El gobierno argentino hizo las cosas mal en relación, en mi humilde modo de ver, en relación al control de la inflación. Entonces le coloca precios máximos a una empresa donde automáticamente te está controlando si vas a ganar o no, pero no apunta a la base, a la causa de eso, que es el aumento salarial, el aumento de los insumos y la falta de acompañamiento de la tasa de cambio en relación a la inflación real de un periodo determinado. Cuando el gobierno se pone en esas condiciones, está afectando tu negocio. Entonces vos invertís en la intención de hacer las cosas bien, de mejorar la productividad para captar la atención de tu potencial comprador y que compre tu producto en lugar de comprar de otro. Cuando el gobierno se mete en el medio, esa libertad del mercado es alterada. Y nadie quiere que el gobierno te diga qué es lo que vos tenés que hacer, a cuánto tenés que vender y cuánto tenés que ganar. Gustavo, ¿cómo vos que estás viviendo allá todo el tiempo? Y que en general se dice que en Brasil no hay tantos episodios de corrupción como acá, y si hay un episodio de corrupción, limpian a todos los ministros. ¿Cómo se ve eso desde allá? Digo, ¿hay Mira, hay preocupación, sí. Yo te diría que cambió en el último año. Yo te diría que eso cambió en los últimos 3 años. A partir del gobierno de Dilma Rousseff, en un caso de corrupción de algún ministro, automáticamente el ministro salía. Ajá. Y caso se probara que era inocente, eventualmente volvería, lo que nunca ocurrió. Cuando se hizo el proceso denominado Mensalão, que generó la prisión, inclusive en este momento están presos, del que fue hombre fuerte del gobierno de Lula, del primer gobierno de Lula, me estoy refiriendo al jefe de gabinete, que acá se llama jefe de la Casa Civil, que es José Dirceu, que en algún momento llegó a decirse que Lula reinaba pero no gobernaba, y quien gobernaba era José Dirceu. José Dirceu está preso hoy. José Genuino, que era el presidente del Partido de los Trabajadores en ese momento, está preso. Y esto fue a partir de un cambio sustancial de la Corte Suprema de Justicia, acá se llama Supremo Tribunal Federal, que mandó presos a gente que nunca había ido presa, porque en aquel momento ser diputado te daba una determinada libertad para que vos robaras y no pasara nada. Eso cambió. Y hoy Brasil es diferente. Por eso, pero ¿vos crees que eso tiene relación, por ejemplo, en los índices económicos? Yo creo que le da tranquilidad al empresario que quiere invertir, sobre todo el exterior, porque que es un poco más serio el país. Te acomodo la pregunta. Dale. Uno puede tener una economía quizás
por ejemplo, en Argentina en su momento, quizás hasta hace 2 años atrás, constante crecimiento, el PBI, reservas, todo bien, reglas claras. Pero es un gobierno, vamos a poner, corrupto. Vamos a poner un país en general. Eso el empresario decide, se fija solamente en los índices económicos, o antes de poner plata dice, sí, está todo muy lindo, pero la verdad, acá los funcionarios no los juzgan. ¿Eso el empresario lo piensa? Sí, claro, sí, lo piensa. Y te voy a dar un ejemplo. Lo piensa porque si el gobierno es corrupto, tu competencia puede utilizar medios de corrupción para hacer una ley que te prohíba a vos vender un producto, por ejemplo. Entonces sí, se analiza absolutamente todo, no solamente indicadores, sino crecimiento, seguridad jurídica y fundamentalmente también casos de corrupción, por supuesto. Y no estamos hablando, ojo, de corrupción a nivel de gobierno nada más, en el medio empresarial también se aplica. Si vos vas a tener un contrato de una empresa privada con otra empresa privada y hay casos de corrupción para vos ganar ese contrato, afecta también la inversión, sin ninguna duda. Gustavo, se viene el Mundial en Brasil. Muchos argentinos están viendo cómo pueden hacer para... algunos dicen, bueno, alquilamos una casa rodante y vamos todos. ¿Qué le recomendás al argentino que quizás no tiene tanta plata y va a destinar sus ahorros para ir al Mundial como una experiencia única? ¿Qué le recomendás a ese argentino? Bueno, estamos todos en la expectativa ahora en los primeros días de diciembre para que se haga el sorteo de las sedes, o sea, saber dónde Argentina va a jugar. Si es en la parte sur o sudeste, como se le denomina acá, te diría hasta Río de Janeiro, sí, de Río de Janeiro para abajo, es muy oportuno hacer el alquiler de una casa rodante porque va a haber una gran dificultad de costos y de disponibilidad de hotelería. Y además de disponibilidad y costos de pasajes aéreos. Los pasajes aéreos ya hoy, vendiéndose en las fechas próximas a la Copa del Mundo, han aumentado 300%. Entonces la posibilidad de utilizar una casa rodante me parece algo absolutamente importante. Puede ser también campings, por ejemplo. Lo que sí es importante mencionar, porque va a haber mucha gente de Argentina que va a venir en auto, es un detalle que puede generar una diferencia entre vivir y morirse en una ruta brasilera, que son las señales de tránsito. Cuando vos estás en una ruta argentina, detrás de un ómnibus, por ejemplo, y el ómnibus quiere que vos pases, sí, te hace una señal hacia un lado. Con el giro que no claro, tiene, con la banquina sería, el giro de la banquina. Exactamente. Y en realidad acá sería diferente, es exactamente al revés, con lo cual esto ha generado durante muchos años muchos accidentes de argentinos que vienen a las rutas brasileras, que se colocan detrás de un ómnibus, el ómnibus le hace señal hacia la izquierda, claro, hacia la izquierda, sí, donde le está diciendo voy a salir, o sea, no salgas. Claro. Y esa es señal de que viene alguien de frente. El argentino acostumbrado a que esa señal es para que salga en Argentina, sale a pasarlo y choca de frente. Gustavo, ¿hay que llevar dólares o no hay que llevar dólares a Brasil? ¿O hay que ir directamente con plata, con reales? Si uno pudiera traer reales es mejor. Lo que no deben traer de ninguna manera son pesos argentinos porque no van a conseguir buenos cambios y muy probablemente en algunos lugares no consigan ni siquiera cambiar dinero. Gustavo, ¿cuánto hace que vivís allá, en Brasil? Casi 30 años, en 1982. ¿Te criaste acá? Sí, en Argentina y estudié en Argentina también. A partir del 96 vine y ya me quedé directamente, pero siempre iba y volvía cada 15 días. ¿Y venís regularmente? Una vez por mes. ¿Y ves cambiada la Argentina a medida que venís? Sí, veo cambiar la Argentina. Lo que vemos, por ejemplo, cuando vamos, y mi hermano, que también es socio de la compañía, frecuentemente viaja, vemos en algunos casos una tristeza del argentino. Nos parece que el argentino, o por lo menos el porteño, está más triste y se observa una agresividad muy importante. Agresividad que vos no ves, por ejemplo, en Brasil. Y te doy un ejemplo. El tránsito de San Pablo es un tránsito que es caótico, 10 veces peor, claro, al de Argentina. Vos no vas a sentir a alguien tocando bocina, por ejemplo. Y en Argentina, cuando te abre el semáforo y vos te distrajiste 10 segundos, menos, 3 segundos, ya tenés un tipo que te está tocando bocina agresivamente. No es ping, mirá que abrió el semáforo, sino salí del medio que te paso por arriba. Y eso es una diferencia cultural importante que viene registrado o reflejado en la realidad económica. Y la última, por lo menos de mi parte, quiero desmitificar algo. Ahora, tipo 6, 7 de la tarde, ¿te vas a la playa, no? ¿A descansar un rato? No vamos. Acá no tenés playa en San Pablo, está a 60 kilómetros. Claro, pero igual. Si estuviera en Río de Janeiro, te diría que a las 7 de la mañana estaría en la playa y a las 7 tal vez volvería de la noche. Pero acá, si vos querés salir a la playa y vas el viernes, tenés unas cuantas horas de viaje para correr 60 kilómetros porque todo el mundo hace eso. ¿Por qué? ¿En cuánto tiempo llegás? ¿Cuánto tardás?
Y el último feriado largo, 13 horas se tardó. ¿Para hacer 60 kilómetros? 60 kilómetros en 13 horas. ¿Pero qué sí, vas, sí. marcha atrás? De rodillas, tipo ¿De rodillas? pagando una promesa. Es más o Increíble, menos. ¿no? Increíble, 13 horas para hacer 60 kilómetros. Gustavo... Y nadie toca bocina. Ah, Y y nadie toca bocina. Y escúchame, Segre, una última consulta. ¿El mercado de los helicópteros está creciendo realmente? ¿Todo el mundo va a trabajar en helicóptero o es mentira eso? No, está creciendo. El mercado de helicópteros en la ciudad de San Pablo es mayor, lo acaba de pasar de la ciudad de Nueva York. Yo por una cuestión de gusto propio, por hobby, estoy haciendo el curso de piloto de avión y hay demanda, pero totalmente insatisfecha para pilotos de helicóptero. Así que si hay argentinos que quieran venir a trabajar como Que pilotos de vayan helicóptero, allá. consiguen trabajo muy rápidamente. Pero ¿y cómo haces? ¿Tenés que salir de tu casa en un helicóptero y te vas hasta... Me imagino que es un nivel adquisitivo un poco alto, ¿no? Cualquiera. Sí, sí, es alto, pero vos fíjate que tenés aquí en la mayoría de los grandes edificios helipuerto. Claro. En la región de la Avenida Paulista, por ejemplo, a cada 2 o 3 edificios tenés un helipuerto. Tenés inclusive condominios, o sea, serían countries, donde hay pistas de avión, por ejemplo, particular. Entonces, Mirá vos. vos desde la pista de avión llevas tu avioneta hasta el hangar de tu casa. Y acá tenés un aeropuerto muy chiquitito que se llama Campos de Marte, que está a 15 kilómetros, perdón, a 15 minutos del centro de la ciudad, donde puedes dejar tu avión o tu helicóptero, agarras un auto y te venís a trabajar. El sueño de varios políticos argentinos, ¿no? Tener un helipuerto y un aeródromo en el country. Si es con dinero que obtuvieron trabajando, me parece bien. Ahora, si es con dinero de la gente, Eso, no. eso es bastante difícil. Gustavo Segre, profesor de Economía en la Universidad Paulista, argentino, vive hace 30 años en Brasil, explicándonos un poquito, y me quedo con esa reflexión, ¿no? De que para la Argentina tendría que ser un poquito más importante la relación con Brasil, no tanto como la considera. Gustavo, gracias por estar en Infobae TV y bueno, a esperar qué viene con el Mundial y si hay que salir a alquilar casa rodante o no.